aun y cuando la lluvia es una bendición, ya deje de llover, porque tanto problema que ha generado. ¿Cómo les ha ido con la lluvia? Buenas noches, doctor. Con un poquito de lluvia nada más. Sí, sí, Rosa Raquel, sí. Buenas tardes, Lick. Aquí, Buenas noches. Muchos hoyos en la calle. ¿qué tal, Rolando? Bienvenido. Bueno, por este sector donde yo vivo, pues sí está lloviendo no solo con frecuencia, sino en este momento con bastante fuerza. Espero que donde ustedes estén esté más tranquilo el asunto, porque sí se han producido resultados poco convenientes, ¿verdad? Ayer sobre todo. Bueno, vamos a empezar. Hemos hablado y el día de hoy espero que concluyamos acerca de los derechos reales de mero goce. Ya expusimos oportunamente y lo hemos reiterado de manera abundante, que hay tres grupos de derechos reales reconocidos en nuestra legislación. Los derechos reales plenos, en donde se sitúa la propiedad o dominio; los derechos reales de mero goce, que somos los que nos encontramos tratando: usufructo, uso, habitación y servidumbre, que estamos por concluir. El día de hoy falta precisamente una pequeña referencia, y voy a presentar el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Ya, Lick. Sí. Muchísimas gracias. Fíjense que el tema está dividido en dos partes. La primera parte ya fue abordada por el licenciado Santiago, y yo la voy a reiterar de manera muy puntual, a efecto de recordarla y tener una reminiscencia que nos conecte con lo que hoy vamos a tratar. El día anterior, el licenciado Santiago les explicó qué es la servidumbre. Y aquí sí tenemos que acudir al código, porque el código tiene una exposición, tal vez no abundante, pero sí precisa, de lo que es la servidumbre. Veamos, por favor, el artículo 752, para hacer una remembranza de lo que les dijeron el pasado jueves, creo que fue. Ya tienen a la vista el artículo 752. Sí, licenciado. Muy bien. El artículo 752 dice, refiriéndose a las servidumbres: concepto: la servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Y nos permitimos presentar en la pasada ocasión, y lo reitero ahora, este esquema sencillo, ¿verdad? Pero que creo yo que clarifica lo que es la servidumbre. Acá tenemos dos fincas, como les fue expuesto la vez pasada: la finca A y la finca B. La finca A tiene una ventaja sobre la finca B. ¿En qué consiste dicha ventaja? Pues tiene acceso inmediato a la carretera, como se puede advertir en la parte izquierda de nuestra pantalla. Ahí dice carretera. La finca A genera sus productos y los traslada con suma facilidad. Sus camiones salen a la carretera sin ningún inconveniente. Pero la finca B sí tiene serios inconvenientes. El primero de ellos es que para salir a la carretera tienen que hacer un rodeo de 150 kilómetros. Esto conlleva que sus camiones sufran un deterioro manifiesto, ¿verdad? Porque es un camino de terracería. Y la tercera dificultad es que hay una inseguridad tremenda, ¿verdad?, que es propia de este país, ¿verdad? Entonces asaltan a los conductores, se roban el producto, y las personas que tripulan los vehículos corren riesgo. Entonces, el propietario de la finca B aborda al propietario de la finca A y le dice: mira, yo tengo problema para salir a la carretera por las tres circunstancias que acabo de señalar: la enorme distancia, se arruinan los carros, y al margen de ello
los conductores corren un peligro manifiesto. Entonces yo te propongo que me permitas salir por tu finca, que por ahí salgan mis camiones, que me des un espacio y yo te pago, ¿verdad? Entonces el propietario de la finca A le dice sí, en efecto, acepto. Y se constituye lo que aparece aquí en la parte superior, una servidumbre de paso, que permite al propietario de la finca B salir sin mayor dificultad o sin mayores dificultades como las que ya señalamos. El dueño de la finca A, es decir, quien concede el permiso, se identifica como predio sirviente. Y en el caso de la finca cuyo propietario obtuvo el beneficio de salir por este sector, se llama predio dominante. Así lo dice la ley con toda claridad. Repito el concepto del 752, primer párrafo y tercer párrafo. El primer párrafo dice, concepto, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio, que es el caso este, ¿verdad? La finca A le permite a la finca B salir por su terreno o para utilidad pública o comunal. El párrafo tercero dice, el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, es la finca B, porque a favor de ellos se constituyó la servidumbre y el que la sufre se llama predio sirviente. En medio del artículo hay un párrafo que llama la atención porque parece que riñe con la lógica. Dice, sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. En efecto, así ocurre, pero si yo soy propietario de dos fincas, ¿por qué voy a generar una circunstancia de este tipo? Hay un ejemplo que señalan relativo a lo que yo acabo de comentar en torno al segundo párrafo del artículo que leímos. Es como que si yo me parara, dice, frente a un espejo y sacara 50 quetzales de mi bolsillo derecho y le digo, mira, te presto 50 quetzales a la figura que está en el espejo, que soy yo. Tomo los 50 quetzales y me los deposito en el bolsillo izquierdo. Es como si yo me hiciera un préstamo a mí mismo, si es mi propio patrimonio. Sin embargo, es una figura muy utilizada por muchas razones, ¿verdad? Pero ese párrafo, constituir servidumbres para uno mismo, suena poco lógico. Bueno, también hablaron de los elementos de la servidumbre. Los elementos objetivos son los ya señalados, son las personas que son propietarias de los predios, ¿verdad? El propietario del predio sirviente y el propietario del predio dominante. Los elementos objetivos son los dos inmuebles, estos que aparecen acá, ¿verdad? En la finca A y la finca B. La finca A que permite la salida de la finca B por un sector de su terreno que se llama servidumbre de paso, ¿verdad? Y los elementos formales. Fíjense que hay dos tipos de servidumbres, como lo vamos a ver en un minuto y como ya les fue explicado. Las servidumbres legales, que son aquellas que se determinan por la ley o por un reglamento, y las servidumbres voluntarias, que son como las que yo acabo de referir, dos vecinos, ¿verdad? Uno le pide al otro que le permita salir, entonces el otro acepta, acude con un notario, el notario redacta una escritura, el testimonio de la escritura se inscribe en el registro de la propiedad para hacer constar que se constituyó una servidumbre por 20 años. Esos son los elementos de la servidumbre. Y hablaron también de la servidumbre, de la clasificación de las servidumbres. Desde un primer punto de vista les fue enunciado el día jueves que por la naturaleza de los predios hay servidumbres urbanas y rústicas. Las urbanas son las que, valga la redundancia, están situadas dentro de una colectividad urbana, ¿verdad? Y las rústicas son aquellas que se sitúan en ámbitos fuera de los departamentos o de los municipios, e incluso hasta fuera de las aldeas, ¿verdad? Pero señalamos que nuestro código data de 1963 y en esa época, pues,
la República todavía era una colectividad habitable, ¿no? No había tanto tráfico, no había tanta violencia y habían 3 millones de habitantes, 3 millones de habitantes. Entonces se podía hablar de colectividades urbanas y colectividades rústicas. Ahora ya no. Por eso señalamos que esta clasificación solo tiene un valor histórico. Luego dijimos, o no dijimos porque yo no estuve, sino lo dijo el licenciado Santiago, que por su contenido las servidumbres pueden ser positivas o negativas. Positivas cuando se refieren a una conducta de hacer y negativas cuando se refieren a una conducta de omisión. Por ejemplo, esta es una servidumbre positiva porque se refiere a una conducta de hacer. El propietario de la finca B con sus camiones puede salir por acá. Esa es una conducta activa. Entonces, consecuentemente, esa es una servidumbre positiva. Y las servidumbres negativas son las que se refieren a conductas de omisión. Ustedes han oído hablar de la servidumbre de luces. Yo no, Sí, licenciado. sí, licenciado, sí lo he escuchado. Sí, usted se ha oído hablar de la servidumbre de luces. Nuestra distinguida compañera me dijo que no. Usted sí. Sí, así es, licenciado. Pero Igual ¿sabe qué? lo del paso de drenaje y No es de... servidumbre de luces. Es que se confunde con la servidumbre de energía eléctrica. Pero les voy a poner un ejemplo de una servidumbre negativa que se llama servidumbre de luces. Fíjense que en este sector donde yo vivo, hace muchos años, cuando venimos aquí con mi familia, esta es una colinita, ¿no? Y había muy pocas casas. Entonces, uno de los atractivos del punto era, desde acá se contemplaban los volcanes, ¿no? El volcán de agua, el volcán de fuego y hasta el volcán de Pacaya, ¿no? Entonces, pues era motivante subirse a la terraza y verlo, ¿no? Un vecino nuestro hizo una estructura, una casa muy bonita, y en un punto donde tenía su biblioteca construyó un ventanal, y el ventanal le permitía contemplar el paisaje que yo acabo de describir, los volcanes, ¿verdad? Muy bonito. Pero el vecino de él, ¿verdad? Dentro de su terreno empezó a construir un muro, y el muro iba a tapar la ventana, y este señor que tenía su ventanal ya no iba a poder disfrutar del panorama porque se lo iban a tapar. Entonces le dijo, mira, yo te pago para que no construyas el muro y que no me tapes la ventana. El otro dijo, sí, está bien. Esa es una servidumbre negativa, porque el dueño sí podía levantar el muro porque era en su terreno. Entonces es una servidumbre negativa porque se refiere a una conducta de omisión, de no hacer. No va a levantar el muro. A esa servidumbre se le llama servidumbre de luces, ¿verdad? Y se confunde con la servidumbre de transmisión de energía eléctrica, pero la servidumbre de luces se refiere a no tapar la visión de cierto sector de la ciudad o del campo, como ocurrió en este caso. Entonces, repito, por el contenido, las servidumbres pueden ser positivas cuando se refieren a una conducta de hacer, como en el caso de la servidumbre de paso que ejemplificamos hace un minuto, y la servidumbre negativa es aquella que alude a una conducta de no hacer. El señor se comprometió a no levantar el muro para no perturbar a su vecino, ¿verdad? Y fueron donde el notario, se constituyó la servidumbre negativa, que se llama servidumbre de luces, porque tal vez sería de visión mejor, ¿verdad? Pero doctrinariamente se llama servidumbre de luces. Hay servidumbres continuas y discontinuas. Estas están expuestas en el código y las leyeron con el licenciado Eduardo. Están en el artículo 754. Miremoslo, por favor. Lick, disculpe, solo una pregunta, no sé si se puede.
No, las que usted quiera, por favor. Gracias, licenciado. Un gusto saludarlo, como siempre, un placer. El gusto es para... Cuando usted comentaba acerca de pagar, me surgió una incógnita respecto de cuando usted habla del predio principal, el predio, cuando se abre el paso, por ejemplo, puede pasar el caso que el dueño diga, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar una cuota, yo voy a asfaltarlo, voy a echarle cemento, voy a echarle piedrín, lo que sea, y voy a cobrarles un peaje. ¿Es válido eso, licenciado, o ya no aplicaría en estos casos? Esto ya no sería una servidumbre, ¿verdad? Sino sería un paso que le está cobrando, ¿verdad? Una especie de servidumbre, pero no es una servidumbre en rigor, porque la servidumbre en rigor posibilita que, digamos, voy a volver a la... que el propietario de la finca B realice su construcción, la asfalten, como usted me dice, y hasta para salir de noche que instale luminarias, ¿verdad? Él lo hace todo, ¿verdad? Y el otro le cede no solo el espacio, sino la abolición, ¿verdad? Que lo haga por 20 años. Pero si yo abro un paso y les digo, miren, cada vez que pase un camión les voy a cobrar, eso no es una servidumbre en rigor, ¿verdad? Porque es un cobro para utilizar su propio inmueble, el cual, como usted me señala, él fue el que lo asfaltó, lo preparó. Entonces ahí podría pasar él y cualquier otra persona si él quisiera, pues, ¿verdad? Entonces, en rigor, la servidumbre impone la presencia de dos predios. El predio dominante, que por eso se llama dominante, porque ya tiene facultades de uso por 20 años, entonces va a pagar semestralmente o anualmente o bianualmente, pero él ya tiene potestad. En el otro, en el caso que usted me señala, él se reserva el paso, ¿verdad? Te voy a cobrar 300 quetzales por camión, pero hoy no pasas, ¿verdad? No, en el caso de la servidumbre, la otra persona, el predio dominante, tiene un ámbito de potestad y de libertad durante el plazo de la servidumbre, que yo le fijé 20 años, podrían ser 15 o 10. ¿Estamos? Gracias, Lick. En el caso que yo le planteo, entonces sí se puede, o sea, es válido, solo que No, ya no, sería sí, sí es válido, porque yo tengo su propiedad. potestad de disposición, como lo vimos ya, sobre los bienes de mi pertenencia, de mi propiedad, ¿verdad? Ya, gracias, Lick. Muy bien, muy bien. A usted muchas gracias por su pregunta, muy interesante. Luego estábamos hablando de las servidumbres continuas y discontinuas que les explicó en la pasada clase Eduardo, y están reguladas en el artículo 754. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin intervención de un hecho actual del hombre, y no dependen de actos humanos, pero no. Aquí hay que quitar que sí dependen de actos humanos, por favor. Hay un error, ese no hay que quitarlo, y dependen de actos humanos. Las discontinuas son estas, ¿verdad? Como la servidumbre de paso. El propietario de la finca B tiene 5 camiones, entonces los camiones van a salir uno en la mañana, uno en la tarde, otro. Entonces no son continuas, son discontinuas, ¿verdad? No van a estar las 24 horas pasando. Y las continuas son, como dice aquí, cuyo uso es o puede ser incesante, como la servidumbre de acueducto. Yo voy a dotar de agua a mi vecino, construimos un acueducto y el agua pasa todo el tiempo ahí, ¿verdad? Es incesante. Entonces, esas son las continuas. Y luego abajo están las aparentes y las no aparentes en el segundo. Disculpe la molestia y la interrupción. Sí, no, por favor. Disculpe. Fíjese, bueno, son mis compañeros, pero yo apunté que en las continuas sí hay hecho humano. Y en las discontinuas nos dijo el link que había que corregir. Sí, Que, exactamente, eso es lo que les acabo de señalar yo también, que hay un error aquí. Exactamente. Dice, discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y no dependen. Entonces hay que quitar el no, les decía yo. Es un error. Y dependen de actos humanos. ya, en discontinuas, ¿verdad? Sí, por favor. Muchas gracias. Muy bien. A usted, muchas gracias.
Y luego, por allá se los había dicho él, sí es un error, ¿verdad? 12 clases de más. Por las evidencias de su existencia, pueden ser aparentes y no aparentes. Aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Aparentes son las que se ven, ¿verdad? Por ejemplo, la servidumbre de paso, usted mismo me ejemplificaba, pues pavimentaron, ¿verdad? Pusieron una línea en medio del trecho que se pavimentó, para salir por la noche hay luminarias, entonces se mira, ¿verdad? Ahora las no aparentes son las que no presentan esos signos que evidencian su existencia, y vuelvo a ejemplificar con la servidumbre de acueducto, que está enterrada, ¿verdad? Es subterránea, no se mira. Y por el móvil que las genera, hay servidumbres legales, que son aquellas que, como lo vamos a ver dentro de unos minutos, son aquellas que dependen de una determinación legal, de una ley o de un reglamento. Y las voluntarias son como las que les ejemplifiqué, ¿verdad? Las dos personas se ponen de acuerdo. Mira, permíteme que mis camiones salgan por acá y suscribimos un contrato. Esas son voluntarias. Las legales son determinadas por la ley. Y este es el tema del que íbamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Que es sumamente breve. Es la conclusión del tema que ustedes ya habían iniciado y que ahorita recordamos. Los caracteres de la servidumbre. Fíjense que esos están regulados en los artículos 755 y 756. Son la inseparabilidad y la indivisibilidad. Vamos a leer. El artículo 755 dice, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien, gracias. Dice, inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa ya activa, ya pasivamente en el predio en que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga. Volvamos a la imagen. Bueno, aquí hay una servidumbre de paso. Hay dos propietarios, el propietario A y el propietario B. Pero el propietario A vende la finca, se la vende a una persona que le vamos a llamar el señor C. El hecho de que haya un cambio de propietario no quiere decir que la servidumbre concluya. El nuevo propietario no puede decir, no, esa servidumbre no se constituyó cuando yo era propietario y no la reconozco. No se puede. La servidumbre concluye, como dice el 755, el artículo 755, hasta que legalmente se extinga. La concretaron por un plazo de 20 años, hasta que finalicen los 20 años, ¿verdad? Entonces, la inseparabilidad se refiere a que la servidumbre, valga la redundancia, es inseparable del fondo, del terreno, del inmueble. Y aunque cambie de dueño, la servidumbre continúa hasta que concluya el plazo. Esa es la inseparabilidad. Y la indivisibilidad es la segunda característica. ¿En qué consiste? Esa está regulada en el artículo 756. Tráiganlo a la vista, por favor. Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. Muy fina, oye, muchas gracias por su intervención. Entonces, ¿a qué se refiere este artículo? Fíjense que, imaginémonos que el propietario de la finca A la fracciona, le da una fracción a su hijo mayor y otra a su hijo menor. Se divide en dos fincas, la finca A, ¿verdad? En dos inmuebles. Aunque eso ocurra,
la servidumbre continúa sobre toda la extensión, sobre toda la superficie sobre la que se constituyó. Uno de los nuevos propietarios no puede decir, no, yo no la tolero, porque él la admitió cuando se hizo el fraccionamiento. El hijo A y el hijo mayor y el hijo menor del propietario de la finca A tienen que soportarla. Y de igual forma, si no fuera este el caso, sino que el propietario de la finca B le entrega una parte de la finca a su hijo mayor y a su hijo menor, ambos pueden usar las servidumbres, porque es indivisible, ¿verdad? No se puede decir, yo sí voy a tolerarla, pero yo no, entonces solo se puede usar la mitad. No. Entonces, la inseparabilidad es que, aunque muden de propietario, la servidumbre continúa. Y la indivisibilidad es que, aunque se fraccione el predio sirviente o el predio dominante, la servidumbre continúa durante el plazo que se estableció. Esas son las características. Ahora veamos cómo se constituyen las servidumbres. Se pueden constituir legalmente y voluntariamente, como lo señalamos. Esto está regulado en el artículo 757 y en el artículo 758, que yo les pido por favor que traigan a la vista. Y le pido a nuestra compañera que nos hizo el favor de leer hace un minuto, que leamos el 757. Muy bien, licenciado, con mucho gusto. Muy Dice amable. artículo 757, servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Artículo 758. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones de este título. Muchísimas gracias. Entonces, lo que hemos señalado, las servidumbres provienen de la ley cuando atañen al interés colectivo, ¿verdad? Pueden devenir de leyes o de reglamentos o por las disposiciones contenidas en este título. Dice, este título es el título cuarto, el que estamos leyendo, capítulo primero. Fíjense que, por ejemplo, vuelvo a utilizar el ejemplo de este sector donde yo vivo. Aquí hay una aldeíta que tenía que dar una enorme vuelta para salir a un camino comunal, ¿verdad? Entonces la municipalidad intervino, emitió un reglamento en un conversatorio que tuvo con el propietario no tuvo objeción y se constituyó hace muchísimos años, me cuentan, ¿verdad? En el siglo pasado, probablemente a mediados, esa servidumbre, ¿verdad? Las servidumbres legales son estas que nos hemos permitido incluir en el número 8, constitución de las servidumbres, luego en el 8.1 por determinación legal. Fíjense que aquí enunciamos las que se reconocen como tales en nuestro código. En principio está la servidumbre de acueducto, que está regulada en el artículo 760, que les pido que traigan a la vista, lo vamos a leer. Dice lo siguiente: de la servidumbre de acueducto, casos en que puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado previa indemnización en los casos siguientes: establecimiento o aumento de riegos, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y salida de aguas de escorrederas y drenajes. Varias de estas situaciones pues ya no tienen concreción en la realidad porque todo ha cambiado.
código data de 1963, ¿verdad? Incluso utiliza un léxico que yo, por ejemplo, las escorrederas, no había, hace muchos años que lo leí, pues, ¿verdad? Pero en el momento en que lo leí, me percaté que es un término que ha caído en desuso. Esa es la servidumbre de acueducto. La servidumbre de paso, pues ya la explicamos, esa está regulada en el artículo 786. Dice el artículo 786 lo siguiente: derecho del predio enclavado. El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. Es lo que yo les señalaba hace unos minutos, ¿verdad? Que cuando hablábamos de las servidumbres legales, que aquí en una pequeña aldea, que ahora ya no es tan pequeña, no podía salir a un camino comunal, entonces la municipalidad intervino y emitió un normativo que la regula hasta la fecha, ¿verdad? Luego tenemos la servidumbre de comunicación, que está regulada en el artículo 796. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. Dice que cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente, la que a falta de acuerdo entre las partes fijará el juez. Yo creo que esto todo lo hemos visto, ¿verdad? Porque aun y cuando se ha ido modificando la situación, sin ser expertos, recuérdense ustedes de aquellas famosas torres que tenían o tienen todavía, ¿verdad? Una estructura que parece la de una nave espacial. Entonces ahí se conduce energía eléctrica o se conduce comunicación telefónica, ¿verdad? Vean lo que dice el 797 respecto a la conducción de energía eléctrica, como esa es una necesidad colectiva, ¿verdad? Y le atañe al Estado brindar esa asistencia. Dice que las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones y del paso de vehículos aéreos se regirán por leyes especiales, obviamente, ¿verdad? Luego tenemos la servidumbre de desagüe, está en el 798. Véanlo, por favor, lo vamos a leer. Dice, servidumbre legal de desagüe. Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado en otro u otros de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del central. Fíjense que esto también es una práctica generalizada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las colonias modernas, ¿verdad? A veces ni se percata uno que bajo su suelo, en el subsuelo, se trasladan los desagües de las casas vecinas, ¿verdad? Seguramente esto ocurre en las construcciones de colonias, es muy, muy frecuente. Luego tenemos la servidumbre de abrevadero y saca de agua. Está regulada en el artículo 781, que lo vamos a leer en este momento. ¿Ya lo tenemos a la vista? Sí, licenciado. Muy amable. Dice, servidumbre de abrevadero y saca de agua. Las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío previa a la indemnización correspondiente. Esta figura también hubo una época en que era muy generalizada. Por ejemplo, había un enclave inmobiliario, digamos una finca, un inmueble que tenía un oasis, tenía un nacimiento de agua y los vecinos tenían sus reses y no tenían cómo darles de beber. Entonces se negociaba una servidumbre
de abrevadero. Abrevar quiere decir ir a tomar agua, como sabemos. Se permitía que a ciertas horas o en cierto momento las reses fueran, ¿verdad? Y les pagaban al propietario. O bien para sacar agua. Eso ha cambiado, ¿verdad? Porque ahora la tecnología, aún en un país tan limitado como nosotros, ha permitido que se conduzca al agua, ¿verdad? Que ya no entren al inmueble, sino que se conduzca de ese punto al de los interesados. Y finalmente está la servidumbre de estribo, que está en el artículo 778. Esta servidumbre es la siguiente, según la detalla del artículo que yo acabo de leer, que es que voy a leer, que es el 778. Dice: en los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las hileras o terrenos donde haya de apoyarlas. Creo que la lectura del artículo nos permite entender a qué se refiere. Ojalá que yo pueda clarificarlo de mejor forma, aunque yo creo que la lectura no. Imaginemos que hay un señor, es el señor A, que es propietario de la finca A, y la finca A está separada de la finca B por un río caudaloso, ¿verdad? Es decir, hay dos fincas separadas por un río, la finca A y la finca B. El propietario de la finca A desea construir una presa para generar energía eléctrica, digamos, pero solo puede utilizar la ribera de su finca, que es la finca A, para construir la estructura que soporte la presa. Entonces tiene que ir a hablar con el propietario de la finca B y decirle: mira, yo estoy construyendo una presa, nos va a beneficiar a todos porque vamos a producir energía eléctrica, pero necesito construir de este lado, en la finca B, y que me permitas constituir una servidumbre. Estribo se llama la construcción, la columna que soporta la presa. Creo que sí hay claridad sobre este punto, ¿verdad? ¿O no? Y, o sea, es decir, cuando hay una columna que sostiene, en este caso, algo que se va a utilizar para todos, No, y está en mi predio, ¿no? una presa nada más, Solo ¿verdad? para presa aplica. Ah, Sí, ok. Caso de presa nada más. sí, es lo que dice el artículo. Dice: cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarlas. Entonces, solo es propietario de una o de ninguna, ¿verdad? De repente, entonces, si no es de las dos, se constituye una servidumbre en las dos fincas. Pero generalmente es en el caso de una, ¿verdad? Muy bien, bueno, espero que esté claro eso, ¿verdad? Luego, por voluntad humana, que ya lo hablamos, que es del artículo 758, y este es por disposición de la ley, ¿verdad? El 758 determina que las partes tienen que ponerse de acuerdo. Lo voy a leer nuevamente. Dice: las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por voluntad de estos, como la servidumbre de paso que nosotros ejemplificamos. Y para concluir, vamos a hablar, vamos a leer, mejor dicho, porque está regulado con relativa claridad, la forma en que se extinguen las servidumbres voluntarias. Está regulado en el artículo 817, que dice de la siguiente manera: las servidumbres voluntarias se extinguen por el no uso, cuando la servidumbre fuera continua y aparente, por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Es decir, es una servidumbre continua y aparente y no se usa, pues entonces se extingue, ¿verdad? Cuando dejó de usarse por 3 años. Y luego dice: cuando fuera discontinua o no aparente, por el no uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse, por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente acto contrario a la servidumbre, o haber prohibido que se usara de ella. Segundo, cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no puedan usarse la servidumbre. Están tan deteriorados que la verdad la servidumbre no se ha utilizado y ha generado
su deficiencia en el uso. Pero si se vuelven a usar, dice, si en lo sucesivo los predios vuelven a su estado anterior, es decir, reparan la servidumbre, de manera que pueda usarse de ella, se restablecerá, a no ser que hayan transcurrido 3 años o que desde el día que pudo volverse a usar haya pasado el tiempo suficiente para la prescripción. Tercero, por la remisión gratuita u onerosa, que es lo contrario del ejemplo que nos ponía el compañero, ¿verdad? Que en la servidumbre de paso una persona cobrara por la salida de cada camión. No, aquí que les digan, como ocurrió aquí en este pueblo, que les dijo el dueño de la finca, no, utilicen este camino, ¿verdad? Esa es la remisión gratuita, ¿verdad? La remisión onerosa es que se los vendiera, pero regularmente es remisión onerosa. Y cuarto, cuando constituido en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene una circunstancia que debe poner término a aquel. La servidumbre se constituyó por 20 años, se transcurrió los 20 años y termina la servidumbre o se cumple la condición, ¿verdad? Si yo le digo, mira, está bien, aquí pueden sacar la mercadería, camiones que no pesen más de 10 toneladas, digamos, ¿verdad? Si pasa uno de esos, concluye la servidumbre. Entonces, si no se cumple esa condición, entonces concluye la servidumbre. Y fíjense que las servidumbres legales, están reguladas en el artículo 820, que dice: prescripción de las servidumbres legales. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquella otra servidumbre de la misma naturaleza. Es decir, se constituyó una legalmente, pero no la usó durante 5 años porque él ya tiene una salida por otra parte. Entonces es una servidumbre legal que ya no tiene objeto. Fíjense que aquí vamos a concluir este tema, pero les quería señalar algo que ustedes ya lo pueden comprobar. Hasta hoy en la tarde yo no tenía certeza, pero hace unos minutos en el espacio interclase ya se publicó el calendario del examen. Nosotros nos examinamos el 21 de octubre, y si mal no estoy, es un día martes. Así es, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Qué bueno. Entonces, el día jueves les voy a entregar su cuestionario para que ustedes lo estudien. Fíjense que yo les vuelvo a sugerir, ¿verdad? Pero eso es cuestión de cada cual, pero yo creo que es una sugerencia conveniente y adecuada. Que ustedes resuelvan su cuestionario personalmente, un grupo, pero que no se los envíen ya resuelto, ¿verdad? Como ocurrió, que es una gentileza también, ¿verdad? Pero yo creo que no tiene trascendencia ni significación que otra persona haga el esfuerzo. Yo estoy entendido y acepto que los estudiantes en sus afanes de participación política, todos hemos tenido participación política, generemos ese tipo de procesos, y está bien, ¿verdad? Pero yo les recomiendo y les insisto que traten de resolverlo ustedes mismos. Miren, yo creo que en términos de generalidad los resultados fueron buenos, ¿verdad? Y hay personas que a mí me consta, ¿verdad? Que resolvieron su cuestionario, incluso llamaban en alguna oportunidad para consultar si tal o cual respuesta era la adecuada. Entonces el día jueves tendré yo el gusto de saludarlos nuevamente y de trasladarles su cuestionario. Que Dios los bendiga y que descansen. Muchísimas gracias, licenciado.